¿Qué hubieras hecho si hubieras sabido cómo controlar la pandemia del COVID-19? ¿Y si sabes cómo disminuir los contagios de prácticamente todo microbio existente y por existir? Hola, soy Sebastián Terrazas y les vengo a explicar sobre las superficies de cobre y su potencial de evitar enfermedades y pandemias. El noble coronavirus no pudo ser contenido en su origen y ha logrado afectar a cada rincón de nuestro planeta. Como sociedad nos hemos tenido que adaptar implementando cuarentenas, dejando de lado lo demás. Esta pandemia ha creado una crisis social, sanitaria y económica. Hasta el 6 de julio del 2020, en el mundo han habido más de 11 millones de casos, teniendo una letalidad del 4,6%. Además, los ingresos de numerosas familias están siendo afectadas por el alto desempleo, dejándolos sin tener con qué siquiera vivir. Todo esto puede volver a suceder si no se realizan cambios. Lo anterior no son efectos exclusivos del coronavirus, sino que se ven en todas las pandemias que han ocurrido a través de la historia. Como menciona el país, si todos los virus que viven en el océano se pusieran en fila, podrían llegar hasta las 60 galaxias más cercanas a la Tierra. Son el ente biológico más abundante en el mar y también uno de los más desconocidos. Considerando el número de microbios desconocidos que existen, depender solamente de vacunas no es viable, considerando que pueden demorarse hasta 4 años en producirse, y una pandemia se expande en mucho menos tiempo. Estas pandemias no discriminan y contagian a toda hora, en especial en lugares públicos como parques, centros comerciales, aeropuertos y centros de salud, entre otros. En esta presentación se hablará sobre las características del coronavirus para poder entender por qué se convirtió en pandemia, las infecciones intrahospitalarias como ejemplo de contagios en un espacio con alto tránsito, donde el cobre puede ayudar a controlar una pandemia. Se comparará el cobre y sus aleaciones con el acero inoxidable, justificando con datos por qué esta propuesta es mejor en términos económicos y sanitarios a las superficies actuales. Y por último, se verán ejemplos históricos exitosos de usos de cobre contra microbios. El virus SARS-CoV-2 tiene características que explican por qué sucedió esta pandemia mundial. Como investigaron Wars Little Kivu, este organismo tiene una gran capacidad para sobrevivir en varias superficies en largos periodos. Puede mantenerse inactivo, lo que es conocido como un caso asintomático, lo que ayuda significativamente a propagarlo por la falsa seguridad del portador al no sentirse enfermo. Además, se transmite con la tos y otras secreciones respiratorias, pudiendo contagiar toda superficie o persona en 2 metros de radio. Todo esto se traduce a que es altamente contagioso, teniendo un número reproductivo básico R0 de 6,6 aproximadamente. Esto es un número que estima qué tan rápido se propaga un virus, significando en este caso que cada enfermo contagia a otras 6,6 personas sanas. Muchas personas sanas o con enfermedades diferentes al coronavirus e incluso médicos se contagiaron en el hospital con COVID-19. Este tipo de propagación siempre ha sucedido, convirtiendo los centros de salud en focos de contagios. Este concepto se conoce como infecciones intrahospitalarias o nosocomiales. Solo en Estados Unidos, 2 millones de personas se enferman gravemente por estas infecciones. Para esta nación, los tratamientos necesarios han significado costos extras entre 35,7 y 45 mil millones de dólares. Incluso se ha concluido que, con un 70% de las infecciones nosocomiales siendo prevenibles, los beneficios al evitar estos contagios podrían llegar hasta los 31,5 mil millones de dólares. En Chile hubieron 70.000 casos en el 2017. Según un estudio de la Universidad de Chile, estas cifras significarían un exceso en los costos de 70 millones de dólares anuales. Notar que estos datos son mucho antes de la pandemia, y sería razonable que estas cifras se hayan disparado debido al coronavirus. La implementación de superficies antimicrobianas ayudan a disminuir la cantidad de infecciones. La gracia de estos es que combaten la proliferación de bacterias y virus que amenazan la vida. Entre las superficies que tienen estas propiedades, los más destacados, según la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, son el acero inoxidable, húmedo, y el cobre con unas 300 lesiones suyas. Contra ciertos patógenos, el acero redujo entre un 84 y 99,999% los patógenos presentes en 4 horas, siendo claramente efectivo. Por el otro lado, este metal solo cumple esta función en condiciones muy específicas y no logra eliminar rápidamente una amplia gama de microbios, como el coronavirus. Se estima que este virus puede vivir hasta 3 días en el acero. En el caso del cobre y sus aleaciones, gracias a ensayos clínicos, está comprobado que esta superficie tiene propiedades pesticidas vigorosas.
Esto se respalda con que contienen entre un 83 a un 100% menos de contaminación bacteriana que las superficies convencionales, incluyendo el acero. Desgraciadamente, no es tan conocido por estas propiedades. El profesor Kibble de la Universidad de Southampton mencionó que los médicos comúnmente piensan en el acero como el mejor metal antimicrobiano, pero que no sabían que no funcionaba cuando ésta está seca. Al comparar las propiedades antimicrobianas del cobre y el acero, el cobre sale ganando. En el gráfico 1 se puede ver cómo superficies de cobre y de latón, aleación del cobre, disminuyen fuertemente la cantidad de coronavirus en ellas, superando ampliamente el acero, que es la línea verde. En el segundo gráfico, al comparar el efecto de reemplazar el acero por cobre en distintos objetos de distintas salas de hospitales, el cobre también sale ganando. Se puede ver cómo constantemente el cobre, la columna clara, tiene poca cantidad de COVID-19 por área, mientras que el acero, columna oscura, no logra desinfectar su superficie en muchos objetos como camas, botones y sillas. Entonces, ¿por qué no estamos rodeados de cobre? Y la respuesta es que deberíamos, o por lo menos en los lugares donde hay posibles riesgos de contagios, los cuales son una gran cantidad. Analizando los aspectos económicos en este tema, se puede apreciar otra razón por la cual implementar superficie de cobre es conveniente. En un estudio reciente se revela que, y cito, el costo adicional de los componentes de cobre sobre el costo de los componentes estándar para la fabricación e instalación de los componentes de cobre en todas las habitaciones fue de $52.000. Además, se menciona que disminuyó un 58% los contagios al implementar superficies de cobre. Al realizar las cuentas, se concluyó que el costo inicial de $52.000 se recuperaría en el peor de los casos en 44 días y se ahorrarían sobre 6 veces la inversión en menos de un año. Aprovechar las propiedades antimicrobianas del cobre no es algo nuevo. Desde tiempos remotos se ha utilizado el cobre en contra de enfermedades. En el antiguo Egipto, aunque no se conocían qué eran las bacterias y virus, entendían que el cobre podía esterilizar heridas y hasta el agua. Avanzando en la historia, también se puede ver el caso del médico francés Victor Bourque. Durante la pandemia de cólera en París en 1852, notó cómo las condiciones de trabajo en una fundición de cobre eran lamentables. Aún así, ninguno de los 200 trabajadores se había contagiado de los numerosos brotes de esta enfermedad. Después de años de estudios, concluyó que el cobre o sus aleaciones son medios efectivos de prevención que no deben ser ignorados. Aunque Bourque estaba en lo cierto, no se conocían las razones de las propiedades de este metal, por lo que fue ignorado. Actualmente el Parque de Diversiones Fantasylandia en Chile implementó alrededor de todo su parque superficies de cobre por sus propiedades antimicrobianas. Aunque además se utiliza el cobre incluso en algunas prendas de vestir como algunos calcetines, no es suficiente. El profesor Kibble dijo que desea ver el cobre utilizado en equipos deportivos en gimnasios, como pesas, junto con otros objetos cotidianos, incluidos suministros de oficina compartidos como bolígrafos. Para terminar, me gustaría recordar que el cobre no solo tiene ventajas sanitarias sobre otros tipos de superficies, sino que también en lo económico hace sentido implementarlo, así evitando colapsos hospitalarios y costosos tratamientos para los pacientes y para el Estado. También recordar que una de las razones principales de que no se implemente cobre en todo espacio público es por la ignorancia hacia este metal. Creer que una pandemia como la actual nunca más va a ocurrir es utópico, especialmente si consideramos la cantidad de microbios desconocidos solamente en el mar. El profesor Michael Schmidt de la Universidad de Carolina del Sur cree que, si el cobre se usara con mayor frecuencia en hospitales o en áreas de alto tráfico, podría desempeñar un papel invaluable en la salud pública. El cobre trabaja continuamente las 24 horas, los 7 días de la semana, sin supervisión, sin necesidad de intervenir y nunca se agota, adicionó. Por lo tanto, para poder evitar la siguiente pandemia se tiene que adoptar una actitud activa, no pasiva. Esperar a que se use una pandemia para recién buscar una cura, como una vacuna, no es lo óptimo. El siguiente microbio sigiloso y devastador no es tema de si va a pasar, ni cuándo, sino si estaremos preparados. Por lo analizado, el cobre es nuestra mejor opción al atacar todo patógeno 24/7. Aunque claramente la situación actual no permite cerrar infraestructuras para remodelarlas con cobre, es importante conocer para un futuro cuál es la mejor superficie en lugares con un alto tránsito. Es por esto que los invito a informarse respecto al tema y tener en mente al cobre como un gran candidato para trabajar.